Buenos días con todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Salud en Voz Alta. El día de hoy vamos a hablar de un tema que afecta a millones de personas alrededor del mundo, que es la diabetes tipo 2. Se estima que aproximadamente 590 millones de personas en el mundo sufren de esta enfermedad. En nuestro país la cifra es igual de alta, aproximadamente 800,000 personas. Y algo más que se está viendo es que actualmente la diabetes tipo 2 afecta mucho más a personas jóvenes. Así que el día de hoy, para poder hablar de este tema, tenemos a varios expertos: a nuestra médico general, Yomaris Ortiz, a nuestra experta en nutrición, Xiomara González, y tenemos el testimonio de una paciente llamada Viviana Vicente. Así que empecemos con esto, empecemos definiendo qué es. Entonces, doctora, ¿me puede explicar qué es la diabetes como tal? Primero que nada, muchas gracias, Axel, por invitarnos esta tarde. Y bueno, comencemos con lo básico, ¿no? Me preguntaste qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que básicamente se caracteriza por los niveles elevados de azúcar en sangre, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como la glucosa. Ahora, esta diabetes se da porque hay esta otra hormona, que es la insulina, que no funciona bien, y esta hormona pues se produce en el páncreas. La insulina nos ayuda a transportar la glucosa que se encuentra en la sangre hacia la célula para que esta pues nos sirva como energía. Y ahora la pregunta aquí es, ¿qué es lo que hace que la insulina pues no funcione bien? Es una pregunta muy compleja, pero lo vamos a resumir así, ¿no? Primero, una mala alimentación, una alimentación que pues no es muy adecuada. Sabemos que en nuestro país la gente tiene esta tradición de combinar carbohidratos, arroz con papa, fideos con arroz, que al final lo que esto hace es que nuestro páncreas, que produce esta hormona, trabaje de forma excesiva y al final pues se va a terminar agotando, lo que ocasiona que no se produzca de forma adecuada la insulina y se predisponga a la diabetes. Ahora, si le añadimos otro factor, las personas también combinan esta mala alimentación con no hacer ejercicio, el sedentarismo, la poca actividad física, lo cual también predispone al sobrepeso y a la obesidad. Y el sobrepeso y la obesidad pues genera un estado inflamatorio en nuestro cuerpo que muchas veces estos pacientes pues no se dan cuenta, pero al estar en un estado inflamatorio impide que muchos procesos en nuestro organismo se den de forma adecuada y por lo tanto pues también se produce la diabetes. Y otro factor que también es muy común, y como tú lo mencionaste, la prevalencia. Creo que muchos de nosotros tenemos al menos un familiar en nuestra casa que es diabético, y eso también es un factor de riesgo. Ahora, también hay esta otra llamada diabetes tipo 1, que también es muy conocida, que se menciona que esta es muy frecuente en jóvenes, en niños, pero tú ya mencionaste que hoy en día los niveles o las prevalencias de diabetes en niños pequeños también están aumentando. Esta otra diabetes tipo 1 se da porque es una enfermedad autoinmune, por lo tanto nuestras células atacan al tejido pancreático y pues no se produce insulina porque no hay insulina. Y esta pues no es algo que podemos prevenir, por lo tanto nos importa más la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica no transmisible, porque al igual que el cáncer, que la hipertensión, que las enfermedades cardiovasculares, es una de las principales causas de muerte en nuestro país y también en el mundo. Bueno, entonces en resumen podríamos decir que la insulina es como una especie de llavecita que funciona en nuestro cuerpo para que usemos la energía, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ya, entonces me están llegando algunas preguntas, pero aprovechando que tenemos aquí a nuestra invitada, queríamos saber si tú tienes alguna duda sobre esta enfermedad. Sí, muchas veces en mi familia, especialmente a mi mamá, le vendían algunos médicos por internet que yo me podía curar de la diabetes. Yo fui diagnosticada de diabetes tipo 2 hace unos 5 años. Entonces mi mamá se preocupó demasiado y ella decía que en internet veía y le ofrecían la cura para la diabetes tipo 2. Entonces yo creo que esto es muy común porque a veces te venden la falsa esperanza de que la diabetes tipo 2 se puede curar. Entonces yo quisiera saber cuál es tu opinión, qué es lo que piensas y si la diabetes se cura o no. Exactamente, doctora, porque aquí también me están llegando algunas preguntas de ¿tiene cura? Si me tomo unos jugos me va a pasar, que le han ofrecido un supuesto elixir que le cura de la diabetes. Sí, esas son dudas muy frecuentes y claro, nos llega todo el tiempo en consulta. ¿Me voy a morir? ¿Qué está pasando conmigo? Me dijeron que me tome esta cosita y santo remedio. La realidad es que una vez que haya sido diagnosticado de diabetes, no hay cura. Podemos tratar el proceso, podemos hallar formas, pero no. La diabetes no tiene cura.
tengo otra pregunta, doctora. Yo tengo un niño de 3 años y yo quisiera que a él no le dé esta enfermedad porque como madre no me gustaría que él esté sometido a todas las pruebas que yo me he sometido, a todos los mitos, todo lo que he escuchado de que tengo que inyectarme, tengo que prohibir comer absolutamente todo, y yo no quiero eso para mis hijos y tampoco para mis familiares. ¿Cómo puedo yo prevenir en mi hijo eso? Claro, claro. Y claro, yo mencioné en un inicio que uno de los principales factores de riesgo también es tener familiares con diabetes. Pero creo que es uno de los puntos que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos muchos invitados, entonces vamos a ir hablando de estas recomendaciones, tanto nutricionales como de actividad física, que creo que le pueden servir mucho a tu hijo. Y también quisiera mencionar que son hábitos y costumbres que no solo debería hacerlo una persona para prevenir la diabetes, sino en su día a día, ¿no? Todos deberíamos gozar de buenos hábitos y de buenos hábitos. Exactamente, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que vamos a hablar hoy no solamente lo vamos a aplicar si ya tenemos diabetes, es algo que podemos hacer desde antes, no solo para prevenir diabetes, enfermedades como hipertensión, incluso el cáncer se ha visto que se ve afectado por la forma de vida que tenemos nosotros. Entonces, para eso tenemos aquí a nuestra nutricionista experta, y una de las primeras preguntas que queríamos hacerte es la que todos tenemos, como mencionó nuestra invitada: ¿qué como? ¿Cómo la alimentación influye en la diabetes como tal y cómo nos ayuda a prevenirla? Claro, bueno, algo que hay que tomar muy en cuenta cuando nosotros estamos hablando de diabetes es que la alimentación, no solo como una forma de prevención, sino incluso una forma de tratar la diabetes, va a ser tener una buena alimentación. Y dentro de esto, por ejemplo, no solo es el hecho de voy a bajar mis picos de azúcar o de glucemia, sino más bien, como tú lo mencionaste, es también prevenir otras enfermedades, como en este caso la presión arterial, en este caso tratar de nivelar los niveles, por ejemplo, de triglicéridos, colesterol. Hablamos también en llevar unos muy buenos hábitos, que eso es lo que realmente a nosotros como nutricionistas nos importa y es el objetivo que tenemos con el paciente. Algo que hay que tomar muy en cuenta, y es que cuando nosotros hablamos de una dieta, es que no está bien empleado este concepto, porque normalmente cuando nosotros escuchamos dieta nos bloqueamos y pensamos es restricción de algo, es eliminar algo en concreto, cuando realmente no. Lo que nosotros queremos es fomentar patrones de alimentación, que en este caso tener patrones de alimentación es tener principios bien establecidos de qué alimentos yo puedo comer, y eso también nos ayuda bastante nosotros como nutricionistas. Y es que no todas las personas tienen el mismo nivel económico ni tampoco la misma cultura en alimentación. Yo, al tener buenos patrones de alimenticios bien establecidos, independientemente de la cultura y de la capacidad económica que tenga mi paciente, podemos abordar los distintos platos. Ahora, hablemos de platos, que eso también es algo muy importante. Creo que es bastante conocido el famoso plato saludable o el plato del diabético, que en este caso es cuando nosotros tenemos nuestro plato y lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte, que va el 50% del plato, nosotros vamos a priorizar vegetales con fibra, como por ejemplo, en este caso hablemos, o bueno, mejor dicho, con fibra, o por ejemplo, vegetales sin almidón, como el pepinillo, por ejemplo, el tomate, la espinaca, la lechuga, los espárragos, ¿ya? Y luego nos pasamos a la otra parte del plato, que sería la cuarta parte del plato, ya que en este caso es priorizar proteínas. Por ejemplo, proteínas como el pollo, el pescado, el huevo, el queso, tofu, por así decirlo, para las personas que tengan la posibilidad de comprarlo, y también carnes magras. ¿A qué me refiero yo con carnes magras? Por ejemplo, carnes que tienen muy poca cantidad de grasa, que eso también es importante sobrellevar con el paciente. Más o menos una porción del tamaño de la palma de la mano y del grosor del dedo, pues está una porción bastante correcta para cada uno de nuestros pacientes. Ahora, respecto al otro cuarto de plato que nos queda, lo que podemos añadir, por ejemplo, son carbohidratos. Carbohidratos, por ejemplo, como las papas, las zanahorias, calabacines, la quinoa, por ejemplo. O sea, realmente a veces no tomamos en cuenta muchos alimentos que dentro de nuestro contexto, como es Ecuador, eso digamos es la bendición del país, de que es tan variado a nivel, digámoslo, alimenticio, que tenemos varias opciones en las cuales podemos explorar. Exactamente, muchas gracias, Geo. Y algo que nos mencionabas y que nos mencionó también nuestra invitada es que cuando uno escucha dieta, enseguida se le viene a la mente no puedo comer nada.
Y a mí personalmente, y no sé si a ti también te pasó, que fuiste a la cita médica y saliste más triste porque te prohibieron todo, o sea, te dejan sin ninguna posibilidad para comer. A mí incluso una vez me dijeron que tengo que empezar a comer arándanos y cosas demasiado caras que no me puedo permitir. Pero algo que mencionas que es bastante importante para nuestro público también es el hecho de que tenemos opciones, o sea, estamos en un país con mucha diversidad de alimentos, entonces podemos darnos ese lujo de tratar de mezclar de la mejor manera posible. Y otra cosa que mencionaste es ese cuarto chiquito que es de carbohidratos, porque no sé si a ti te dijeron, pero a mí una vez me dijeron que debo dejar los carbohidratos de lado. Sí, completamente. Completamente. Entonces, ahí va la otra pregunta que igual nos están haciendo es, ¿se deben eliminar los carbohidratos de completamente? No, como les mencioné, el hecho de llevar una dieta restrictiva o de eliminar un grupo en específico de alimentos, esto más lleva al paciente a que deje su buen hábito. Recordemos que nosotros como nutricionistas lo que queremos es que el paciente comience a tomar este hábito, comience a adaptarlo a su medio. Entonces, aquí es cuando nosotros decimos, sí, puedes comer carbohidratos, pero en moderadas cantidades. Y sobre todo, carbohidratos complejos, muy bien, muchas gracias, sí, complejos. Que por ejemplo, esto así me va a evitar a mí, por ejemplo, tener picos de glucosa demasiado altos. Ok, ya. Otra pregunta que me hacen, que mucha gente creo que no sabe que los dulces también son carbohidratos, y mucha gente aquí en el país ama los dulces. Yo personalmente amo los dulces, no sé ustedes. Sí, todos. Entonces, ¿qué hacemos con los dulces? Bueno, con los dulces sí debemos tener un poco más de cuidado y sobre todo para aquellos pacientes que ya tienen un buen hábito alimenticio. No es necesario eliminarlos por completo, al igual que los carbohidratos. Nuevamente es el consumo moderado de estos grupos de alimentos. Evidentemente, cada paciente es distinto. Cada paciente, digamos, tiene sus costumbres o va a tener un tiempo en tratar de adaptarse a este hábito. Por eso nosotros como profesionales de salud debemos de acompañar al paciente para que pueda, digamos, integrar de manera saludable y moderada este tipo de alimentos. Otra de las preguntas que a mí me surge es, ¿se puede tomar jugos? Porque algunos me decían que el jugo queda totalmente prohibido para mí, otros que sí pueden tomar jugo, pero con pequeñas cantidades de azúcar o que eliminen totalmente el jugo. Entonces yo quiero saber qué es lo que yo debo hacer con respecto a los jugos. ¿Debo suspender totalmente o cómo? Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, realmente es la pregunta que más nos llega al consultorio y es importante tomar en cuenta que sí, se deben eliminar los jugos, pero los jugos azucarados. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Metemos la fruta, la papaya, el tomate y mandamos el azúcar. Eso sí está contraindicado. Lo que nosotros solemos decir a los pacientes es que si van a tomar alguna bebida, como por ejemplo un té, un agua aromática, incluso hasta el café que lo pueden tomar, es que sea sin azúcar. Pero en cambio, en cuanto a los jugos, porque normalmente, digamos, ya en nuestra cultura estamos acostumbrados a tener algo que beber durante el almuerzo, el desayuno, la merienda, es que se toma un vaso de agua y tengamos fruta picada, porque es importante, digamos, no restringir o eliminar la fruta al 100%. Al fin y al cabo nos aporta micronutrientes y no podemos desaprovechar eso. Entonces, es comer la fruta picada en pequeñas porciones, ya que esto también no solo nos aporta, digamos, con las vitaminas, sino también con la fibra que tiene la fruta, y esto también nos va a ayudar para la parte digestiva. Entonces, yo podría recomendarle a los pacientes, o normalmente lo que suelo decir es que siempre en el almuerzo tengan su vaso de agua y una porción pequeña de frutas para que pueda acompañarlo durante su comida. Excelente, yo no sabía eso, la verdad. A mí me encanta el jugo, sobre todo el de naranja, pero una vez sí me mencionaron que es mejor comerse la naranja que tomarse el jugo, entonces eso es bastante bueno. Otra pregunta que nos llegó justo ahorita es sobre la frecuencia de las comidas, o sea, ¿cómo tiene que vivir una persona sus comidas a lo largo de todo el día? Claro, bueno, creo que es el común de todos el hecho de tener siempre 3 comidas al día, digamos desayuno, almuerzo y merienda. Pero es importante también tener ciertos lunch, digamos, o pequeños refrigerios que podríamos hacerlo entre estas comidas, ya alrededor de 2 refrigerios más o menos. ¿Y esto con qué objetivo? Para así tanto evitar altos y bajos de picos de glucemia, por ejemplo.
Bueno, entonces con eso cerramos como tal la parte o la sección de alimentación y vamos con otra parte que es bastante importante, Sí. que es como tal la actividad física. Lamentablemente en este país tenemos una vida muy sedentaria, varias estadísticas nos muestran que jóvenes dejan de hacer actividades físicas, los niños ya no están saliendo a los parques, prefieren quedarse en la casa en el celular, entonces esto también predispone a lo que les mencioné, que cada vez aumente y aumente y aumente, o mejor dicho, disminuya la edad en la que empieza a manifestarse la diabetes. Entonces por eso tenemos acá a nuestra otra doctora. Entonces, ¿cómo es el ejercicio? ¿Cómo tenemos que ejercitarnos? Sí, de hecho, dos de los pilares fundamentales, el primero ya lo mencionó nuestra nutricionista Xiomara, y el segundo es el ejercicio físico, ¿no? Eso que quizás nos pueda molestar un poco a todos, sobre todo si no estamos muy acostumbrados o si nunca hemos hecho ejercicio en nuestras vidas, ¿no? Pero recordemos que el ejercicio físico no solo disminuye los niveles de glucosa, sino también bajamos de peso, mejora nuestro estado de ánimo y nuestra salud física en general y cardiovascular. Ahora, ¿qué te puedo comentar? Nosotros tenemos y siempre recomendamos dos tipos de ejercicios fundamentales, lo que nos dicen las guías: el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza. Ahora, muy común, y quizás me entenderás, Vivi, el paciente promedio llega a nuestro consultorio y nos dice: doctorita, pero yo sí hago mucha actividad física, yo voy a mi casa y de ahí voy al trabajo y de ahí regreso y también dejo a mis niños al colegio y voy a pie. Sin embargo, hay que tener en cuenta que actividad física y ejercicio físico no debemos confundirlo, porque un ejercicio físico va a ser algo programado, estructurado y repetitivo, es decir, yo me voy a tomar un momento del día para yo realizar actividad física, ¿no? Entonces ahora, partiendo de aquel concepto, podemos hablar de los distintos ejercicios, ¿no? Ya mencioné que tenemos un ejercicio aeróbico, que es un ejercicio que aumenta tu frecuencia, que hace que tu corazón se mueva más fuerte, que hablamos de que es un ejercicio de intensidad moderada a elevada, cuando es un ejercicio en el que estás empezando a sudar y te empieza a costar hablar. ¿Y qué ejercicios tenemos aquí? Nadar, trotar, correr, en 1000, o sea, un montón de más ejercicios. Y aparte de eso también tenemos el ejercicio de fuerza, ¿no? Podemos empezar con pequeñas pesas, sentadillas, también hay las bandas elásticas que nuestros pacientes les funcionan súper bien, ellos que están comenzando, ¿no? Al igual que las piscinas. Y eso, ahora, ¿qué nos menciona las últimas guías de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, y las guías que hay en nuestro país, el Ecuador? Que el ejercicio recomendado es 150 minutos 3 veces a la semana, y que se trata de evitar que haya un tiempo espaciado de 2 días en el cual no se realice ejercicio, ¿no? Entonces, un poco complicado entenderlo así, pero pongámoslo en un ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer ejercicio un lunes y de ahí un miércoles y un viernes, unos 50 minutos, y también se recomienda que dentro de esos 3 días que yo realice ejercicio, 2 de esos días se tomen para hacer ejercicios de fuerza, ¿no? Esa es la recomendación y eso es lo que tratamos de hacer con nuestros pacientes. Obviamente, si es un paciente que nunca ha hecho ejercicio en su vida, va a ser complicado, pero yo siempre digo, lo importante es empezar. Y de ahí, poco a poco vamos a ir avanzando, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias, es verdad. Personalmente yo no hacía ejercicio para nada. Te cuesta bastante, te da pereza. Cuando haces pesas te duele el cuerpo y al día siguiente ya no te quieres parar. Pero es un hábito que vas construyendo, como muchos hábitos más, un hábito saludable que nos ayuda bastante. Para cerrar como nuestro tema de diabetes como tal, me gustaría que cada una de ustedes, que son las expertas del tema, nos dé como un mensaje final y a nosotros, a los pacientes, sobre este tema. Claro, sí. Bueno, como resumen de todo lo que hemos hablado en este podcast, a mí lo que yo puedo decir como nutricionista es que no se trata de dejar de comer, sino se trata de comer de una manera equilibrada, de una manera con conciencia y sobre todo con gusto, que al paciente le guste lo que come, siempre y cuando esté acompañado de un profesional, claro está. Bueno, de mi parte, acotando, yo diría que pues sí, hemos descubierto que efectivamente la diabetes es una enfermedad muy compleja, pero también descubrimos que podemos tratarla, podemos prevenirla, podemos hacer algo, y no solo se trata de diabetes, se trata de cambios en el estilo de vida. Exacto. Y una palabra que hemos visto durante todo el podcast es prevenir. Es una enfermedad que, si bien tiene sus implicaciones bastante fuertes, es bastante compleja, como nos menciona. Tenemos que tener un manejo integral
tenemos que ver varias esferas del paciente: alimentación, salud física, salud psicológica, como les mencionaron. Entonces, sí es bastante difícil de tratar, bastante difícil de prevenir, pero se puede hacer. Y eso es lo que nos da esperanzas porque pese a la gran cantidad de personas que tienen diabetes, aún podemos hacer algo. Podemos prevenirla, podemos hacer muchas cosas que están en nuestras manos, a nuestro alcance, para no llegar a desarrollar esta enfermedad. Entonces, muchas gracias a ustedes dos, gracias a ti también por venir y contarnos tu historia. Esperamos que les haya gustado bastante el podcast, que hayan aprendido bastante y que lo usen en su vida. Así que gracias por todo y adiós.